queríamos poner el pretexto el Halloween, ¿verdad? Ay, no, va a estar peligroso, no, va a estar peligroso. El Señor nos guarda. Y lo que pasa, ¿qué pasa? Es porque ya que, exactamente, está predestinado. Así que, hermano, no nos podemos librar del destino que Dios ha trazado para nosotros. A ver, el día de hoy que se celebra, hermano. Exactamente. El día de hoy, 31 de octubre, celebramos nosotros, los cristianos, el día de la Reforma Protestante, que pues curiosamente no se celebra el mismo día, 31 de octubre. Lo curioso de esta historia es que obviamente el origen del Halloween tiene muchos siglos atrás, muchos, incluso algunos lo datan de miles de años, pero en la época medieval, en ese entonces, la Iglesia Católica pretendió de alguna manera cristianizar un poquito todas estas culturas paganas o estas tradiciones paganas, de manera que la gente se sintiera también cómoda dentro de la iglesia celebrando este tipo de tradiciones que venían de culturas antiguas, y dio origen la Iglesia Católica al famoso Día de Todos los Santos, que se celebra entre el 31 y el 1 de noviembre, perdón, que se fue celebrando después también incorporando el 2 de noviembre como Día de los Muertos. Lo curioso de esto es que precisamente el 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, era un día muy concurrido en la Iglesia Católica en la época medieval. Las reliquias de los santos, de los mártires, las reliquias sagradas de la Iglesia Católica eran puestas en las diferentes catedrales a lo largo de toda Europa. Entonces los peregrinos iban de ciudad en ciudad visitando las reliquias de los santos, es por eso es el Día de Todos los Santos. Y precisamente fue ese día que escogió Martín Lutero, doctor Martín Lutero, para dar inicio a la Reforma Protestante. Por eso, aunque allá afuera celebran Halloween, nosotros celebramos un año más de libertad religiosa, de libertad de pensamiento, de libertad en la palabra de Dios, que gracias a eso tenemos una Biblia abierta en nuestras manos y muchísimas otras cosas más que pasaron a raíz de eso. Así que nosotros también estamos celebrando, pero celebramos para la gloria de Dios. A ver, quiero que vayas conmigo hoy precisamente dando o siguiendo esta celebración que nosotros conmemoramos, ¿no? Ese día, imagínate un día tan concurrido por miles de feligreses católicos, y de repente ves a un hombre, un monje franciscano, clavando 99 protestas en una de las catedrales más importantes de Alemania, precisamente en contra del catolicismo romano. Entonces, lo increíble de esta historia de la reforma que da inicio Martín Lutero es que un solo hombre se dispone a luchar contra la que en ese entonces era la religión, el poder religioso más poderoso de todo el mundo, y no solo religioso, sino político, porque en ese entonces la Iglesia romana tenía el poder político para quitar y poner gobernantes, reyes y lo que quisiera. Estaban con sus manos llenas de poder en todo el mundo. Entonces, gracias a eso, gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, que promovió eso dentro del corazón de Lutero y que él fue obediente, es que tenemos hoy esta libertad tan hermosa y gloriosa de nosotros poder predicar también la palabra de Dios. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a la carta de los Gálatas, porque sin duda alguna la Reforma Protestante no surge como un orgullo de parte de Lutero de decir, pues porque yo sé más, me voy a poner en contra de la Iglesia Católica Romana para darle unas buenas zarandeadas a los sacerdotes. No, sino que en la Reforma Protestante el verdadero motivo de Lutero por volver a la palabra de Dios era precisamente el anhelo de volver a la gloria del Cristo crucificado, a la gloria de esa señal, ese símbolo de esperanza que era la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera ha habido hombres que se han ido enfrentando a diferentes sistemas políticos o religiosos para darnos a nosotros poco a poco ir zanjando el camino de la verdadera libertad en Cristo.
Pablo se enfrentó en su momento a uno de ellos, ¿verdad? Todas sus cartas, la mayoría de sus cartas nos enseña que Pablo estaba luchando contra la esclavitud de la ley, como muchos judíos pretendían hacer que los cristianos practicaran las tradiciones judías, imponiéndoles sus leyes, imponiéndoles sus tradiciones de hombres, obviamente. Y en la carta de Gálatas nos hace esa referencia de cómo este hombre también estaba reformando de cierta manera la manera en que podíamos relacionarnos con Jesús, con la nueva revelación del Dios verdadero, del Dios hecho carne que habitó juntamente con nosotros y cumplió un propósito divino. Quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 6. Dice el versículo 11, hermano, escuche el contexto. En este contexto Pablo está exhortando a los cristianos a no dejarse vencer por las corrientes de judaizantes que querían hacerlos circuncidar y practicar las obras de la ley. Y dice Pablo aquí en el versículo 11, miren con qué grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero fíjate lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que la nueva creación, una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Vamos a quedarnos con estos versículos tan importantes. Entonces, la carta a Gálatas, hermanos, es una defensa apasionada del apóstol Pablo por el evangelio verdadero de Jesucristo, la verdadera libertad, tanto de conciencia como de alma, espíritu y cuerpo, la libertad del pecado y la libertad de las tradiciones humanas, la libertad de los rituales, ¿no? La carta a Pablo es una protesta en contra de los ritos y tradiciones. La protesta de Lutero fue una protesta en contra de la venta de Cristo prácticamente hacia las personas. Entonces vemos muchas similitudes. El Señor siempre ha ido escogiendo hombres que tracen el verdadero evangelio, la verdadera manera de vivir la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo termina su carta, ¿no? en esta declaración que resume todo su mensaje. Cuando dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, no hay gloria en ritos o en tradiciones o en religiones huecas, ni siquiera en logros personales, ¿no? Como en alguna ocasión también nos dijo. Sino que la única gloria del creyente, según el apóstol Pablo, es la cruz de Cristo. Entonces nos vamos a enfocar, fíjense, en este versículo 14. Cuando Pablo hace esta comparación, esta observación de que estas personas se glorían porque los hacen circuncidar. Se jactan porque dicen, ya logré que ellos se circuncidaran. Ya logré que estos cristianos practiquen la ley de Moisés. Y en eso se gloriaban. Pero decía Pablo, ni siquiera ellos mismos pueden cumplir la ley. Se jactan simplemente de seguir una tradición. Y el apóstol Pablo dice algo así como, pero lejos esté de mí, versículo ahí 14, gloriarme. Es como cuando nosotros decimos, Dios me libre de gloriarme, ¿no? Otras traducciones lo traducen como Dios me libre de estar orgulloso de mí mismo. Dios me libre del orgullo, decía Pablo. Dios me libre de jactarme, de gloriarme. Y es que esto de gloriarse, de jactarse, es una tentación muy grande para el ser humano. Porque Pablo, si bien pudiese gloriarse de muchas cosas, él podía. Él había trabajado más que todos, incluso creo que en esa ocasión, ¿no? También
ahí se le salió esa, pues yo he trabajado más que todos. Tenía razón, ¿no? Tenía razón, ¿sí? Decía, yo he trabajado más que todos. Tenía razón de gloriarse en que él ha trabajado, que él ha predicado el evangelio por muchas partes de Europa y Asia. Tenía razón de jactarse quizás de que él había hecho discípulos en más de 20 ciudades diferentes. Tenía razón de jactarse de que había levantado congregaciones en muchas ciudades. Tenía razón de jactarse de tantísimas cosas. Pero el apóstol decía, lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí estar orgulloso de algo, jactarme. Sino que decía, sino en la cruz de Cristo. Y cuando nosotros nos remontamos a la Reforma, si bien los reformadores pudieron haberse gloriado de algo, Martín Lutero, al ser un monje, un monasterio franciscano, él pudiera haber no hecho nada, hermano. Seguir la corriente de la religión más poderosa del mundo. Se pudo haber gloriado de eso, ¿no? Yo pertenezco a una religión, la religión más poderosa del mundo. Se pudo haber gloriado del Papa. Tengo al líder supremo que nos guía a toda verdad. Pudiera haberse gloriado, no sé, de su propio conocimiento, porque él era un hombre muy formado en la teología. Pudiese haberse gloriado de todos sus méritos, porque ellos hacían obras, ¿no? O los méritos de sus santos. Tantos santos que tienen los católicos, que ellos pudieran haberse gloriado de que, mire, yo tengo 120 y tantos santos que ya hicieron obras para mi favor. No sé, también hubiese podido gloriar de muchas cosas. Sin embargo, también él eligió no hacerlo, sino que cuando nosotros vemos y analizamos las 5 solas, vemos que ellos prefieren gloriarse en lo que realmente importa, en la gracia de Dios, en la verdadera fe, en la Escritura, en Cristo, y que se resume todo esto en la gloria hacia Dios. Tomaron el ejemplo del apóstol Pablo de decir, lejos esté de mí de jactarme de mis propias obras o méritos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la fuente de toda. Si de algo, en otras palabras también dice en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, si de algo yo debo de estar orgulloso, es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está tremendo porque muchas veces el cristianismo de hoy, el moderno, el más radical, se avergüenza de la cruz. Incluso en algunas congregaciones la tienen como un objeto de desagrado, porque lo relacionan con algún símbolo romano, ¿no? Un símbolo católico. Desprecian el símbolo tan hermoso que es la cruz. Muchos dicen, y me he topado con esta respuesta, de que ¿por qué no una cruz? Y la respuesta que dan es que dicen, no, pues es que ¿cómo voy a traer el símbolo de el instrumento con que mataron al Señor, ¿no? O como si, decían, es como si mataran a mi hijo con una pistola y yo por recordar a mi hijo me voy a colgar una pistola. Una analogía muy absurda, porque a mí se me vienen a la mente unas palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo, hermano? ¿Se acuerdan? Cuando le dijeron, no recuerdo qué le preguntan. No, hay una que le hacen una pregunta, pero él responde, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Al Señor no lo mataron, el Señor entregó su vida. Y Dios, quien ya tenía predestinadas todas las cosas, así nos dice en la Biblia, el Señor ya sabía qué instrumento iba a utilizarse para que el Cordero de Dios diera su vida. ¿A poco no sabía Dios que iba a ser una cruz? Claro, el Señor ya la tenía determinada. El Señor ya sabía que iba a ser una cruz donde el Cordero de Dios iba a entregar su vida. Sin embargo, a veces parece que eso no se nos olvida.
Si en algo podemos estar orgullosos como cristianos es de la cruz del Señor de Jesucristo. Y no como un símbolo de adoración, no por eso voy a poner una cruz aquí y nos vamos a postrar ante la cruz, sino como el recordatorio de que es un símbolo de fe, de esperanza, de gloria, de resurrección, de redención, de identidad, de que le perteneces a Cristo. Entonces, no hay nada de malo en una cruz. Al contrario, dice el apóstol, si yo tengo algo de que estar orgulloso es de la cruz de mi Señor Jesús. Porque en eso no tuvimos nosotros absolutamente nada que ver. Él lo hizo todo en esa cruz. Participamos de la obra de esa cruz. Participamos por gracia, por medio de la fe, de la obra redentora de esa cruz. A veces me preguntan a mí, ¿por qué tú usas una cruz, no? Y siempre se me viene este versículo a mí. Si algo de estar orgulloso no es en lo que yo hago, sino en la cruz de mi Señor. Un sentido de pertenencia, no es un símbolo cualquiera. Es un símbolo de esperanza. De que le perteneces a alguien que murió en una cruz por amor a ti. Para el mundo antiguo, hermano, antes de la venida de Cristo, la cruz era un símbolo de vergüenza. Solo los peores morían crucificados. Y hasta ese punto el Señor se humilló. Él ya lo sabía que esa era la muerte más vergonzosa, la muerte más peor, para la peor persona. Él ya lo sabía. Imagínate esto, ponte a pensar. Él ya sabía todas estas situaciones. Murió, vino como hombre. Ya de por sí ya eso es terrible, ¿no? Vino a una nación, ¿cómo se dice? Conquistada. Eran esclavos básicamente. Murió bajo el imperio romano y tuvo la muerte más vergonzosa que un hombre pudiese haber tenido. Lo sabía. Él ya sabía que iba a venir a hacer eso. Por eso más peso tienen estas palabras del apóstol Pablo. No me puedo gloriar de nada, sino en la cruz y en su obra. Porque, hermano, porque la cruz para el apóstol Pablo era un símbolo de victoria, un símbolo de justicia y un símbolo de redención. Por eso nosotros tenemos una cruz vacía, no tenemos un crucifijo ahí con el Cristo ahí todo derrotado. No. Para nosotros la cruz es sola, como símbolo de victoria, de justicia, de redención. Porque en la cruz se hizo todo lo que el hombre no podía hacer. El hombre no podía expiar sus pecados. Jesús lo hizo en la cruz. El hombre no podía justificarse ante Dios. Jesús lo hizo en la cruz. El hombre no podía reconciliarse con Dios. Jesús lo hizo en la cruz. El hombre no podía derrotar a la muerte y a Satanás. Y Jesús lo hizo en la cruz. Por eso, si en algo hemos de gloriarnos, hermano, que sea en la cruz de nuestro Señor Jesús. En esa obra perfecta y hermosa que fue consumada para todos nosotros. Y luego dice más adelante, porque en Cristo Jesús, en ese mismo versículo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Entonces fíjense, el evangelio de la cruz no solamente cambia nuestro estatus ante Dios, justificados, perdonados, reconciliados y victoriosos. Eso cambia totalmente, pero no solamente ante Dios, sino ante los hombres, ante el mundo. El apóstol Pablo decía aquí, en esa cruz también yo mismo he sido crucificado. También yo mismo he sido crucificado, el mundo me ha crucificado en esa cruz. Y yo he crucificado al mundo en esa cruz también. Por eso versículo 16 anteriormente, el contexto es de vivir una vida conforme al Espíritu, dando fruto
viviendo conforme a las obras y al fruto del Espíritu Santo. Esa palabra de y yo al mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el creyente ya no vive para el mundo. Ya no vive para tener algo de parte del mundo. Ya no vive por la recompensa del mundo. Ya no vive por los aplausos quizá del mundo, el reconocimiento del mundo. Ahora vivimos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Cristo. Porque sí, probablemente allá afuera el mundo te dé todo lo que quieras. Pero el Señor te da todo lo que necesitas. Es lo más que suficiente, hermano. Todo lo que necesitas está en la cruz de nuestro Señor Jesús. Dice Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Juntamente con Él. ¿Y qué dijo el Señor cuando estaba crucificado? Se despojó totalmente. Se entregó totalmente. Y luego por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Crucificado juntamente con Él. ¿Cuántos hemos sido crucificados juntamente con Cristo? Tenemos ese dicho, ¿no? Gracioso que decimos, me voy a bajar de la cruz porque ya me tiene harto, me voy a bajar de la cruz. Oiga, los esclavos ya no se esclavan, ahí debes de mantenerte, tu viejo hombre ahí está crucificado. Imagínate, ¿no? Que el Señor si hubiese pensado así, se hubiese bajado a mandar a sus ángeles a hacer una revolución total, pero el Señor permaneció crucificado. Y al contrario, mientras más lo vituperaban, mientras más sufría, el Señor decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Qué difícil decir esas palabras estando crucificado juntamente con Cristo. Cuando recibas un ataque, una ofensa, algo así, y decir, Señor, perdónalo. Pero bueno, ese es otro tema. Crucificado juntamente con Cristo, así el apóstol Pablo, ¿no? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ya no vale nada. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer o no hacer no es relevante para la obra redentora de Jesús en la cruz. Consumado es, ya lo hizo todo. Nosotros simplemente creemos por medio de la fe. Por eso uno de los gritos de los reformadores cuando ellos terminan esta síntesis de su fe, el último es solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Porque entendieron verdaderamente el mensaje de la cruz. Entendieron verdaderamente que vivir una verdadera fe es vivir una vida que le da toda la gloria a Dios. Que encuentra el creyente toda la gloria en la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, cuando entendemos la cruz, hermano, cuando entendemos la cruz, se derriba todo orgullo humano. Cuando entendemos la cruz, ya no hay lugar para el orgullo. Cuando entendemos la cruz, entendemos que solamente se exalta el nombre del Señor Jesús. Cuando entendemos la cruz, se acaba el legalismo, la imposición, la carga. Cuando entendemos la cruz, el creyente vuelve a tener gozo. Tantas iglesias apagadas porque la gente vive cargada por imposiciones de hombres. Pero cuando entendemos la libertad de la cruz, vuelve el gozo al corazón del creyente. Yo siento gozo, no sé usted. Yo siento gozo y me glorío en la obra de la cruz del Señor.
De ahí yo saco mi gozo, mi fuerza, mi fortaleza, todo lo que necesite, yo lo obtengo de la cruz, de ver al Señor consumando la obra en esa cruz. Y lucho por seguir crucificando a mi viejo hombre todos los días ahí. A eso hemos sido llamados. A seguir el camino de esta protesta en contra de las tradiciones, en contra de todo aquello que quiere opacar la gloria de la cruz de Cristo. Seguimos predicando con fidelidad a las Escrituras. Entonces, hermano, no te gloríes nunca. No te gloríes nunca ni de tu servicio o de tu iglesia quizás. Es muy bonita. O de cuánto sabes, tu conocimiento, de tu elocuencia, de tu gracia con los demás quizás, de tus dotes de liderazgo. No. Sigamos el consejo del apóstol. Si en algo hay que gloriarnos, estar orgullosos, que sea de la cruz de nuestro Señor Jesús. Y como dice el versículo que dijeron ahorita, tomemos esa cruz. Tomémosla todos los días. Porque recuerda, hermano, que la cruz no solo te salvó, te transformó. Y te sigue transformando todos los días esa obra que el Señor hizo. Y sobre todo, hermano, que esto nos enseñe que debemos de proclamar el Evangelio con valentía. El apóstol Pablo se ponía de frente contra los judíos. Los que le pusieron enfrente, él se ponía a predicar y les hacía frente. Y a lo largo de la historia hubo muchos hombres que le hicieron frente a las imposiciones humanas con tal de llevar el verdadero mensaje de la fe. Y así como los reformadores también pusieron pie firme en contra de la iglesia, en contra del Papa, en contra de ese sistema corrupto, hermanos, tenemos el mismo llamado a predicar el Evangelio. De no tener miedo de expresar la palabra de Dios. Por eso decía el apóstol también, no me avergüenzo jamás del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Qué tremendo que el Evangelio es poder de Dios y nosotros andamos buscando el poder del Espíritu Santo en otras partes. El verdadero poder de Dios, según el apóstol Pablo, es predicar el Evangelio. Vivamos con valentía, hermano, nuestra fe. Tomemos lo que nos haga falta en nuestro diario vivir de la cruz del Señor. Tomemos nuestro gozo. Si hoy en este día no he tenido gozo, tomemos el gozo de la cruz del Señor. Si hoy este día me faltan fuerzas, tomemos las fuerzas de la cruz del Señor. Si en este día me falta esperanza, tomemos la esperanza de la cruz del Señor. Todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitamos, hermano, está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en la cruz el Señor Jesús fue glorificado y nos glorificó a nosotros también. El pecado fue condenado y nosotros nos fuimos perdonados. Fuimos justificados y ahora gozamos de la reconciliación con nuestro Señor y Padre Celestial. Así que, hermano, celebremos este día. Bueno, ya casi termina esta noche, pero démosle gracias a Dios, si le parece. Póngase de pie. Démosle gracias a Dios por este bello día. Démosle gracias a Dios por ser parte de esta fe tan hermosa, por haber seguido los pasos de estos hombres que lucharon por nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de estudio, nuestra libertad de culto. Créame, gran parte de los derechos que ahora tenemos son gracias a estos hombres que se levantaron contra esta gran
bestia llamada Iglesia Católica. Y ahora nosotros no nos quedemos cómodos, hermano. Tratemos de dejar también un legado y una huella donde quiera que nosotros estemos. Porque, hermano, así sea una palabra que tú sueltes, puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Rey, muchas gracias por esta preciosa noche en tu presencia. Gracias te doy, Señor, primeramente por tu obra redentora en la cruz. Y si de algo es estar orgulloso, Señor, solamente es en esa cruz. Si de algo puedo gloriarme, Señor, solamente es en la cruz y en tu hermoso sacrificio. Permítenos, Señor, ser fieles representantes de esa verdad gloriosa, de ese evangelio poderoso. Permítenos conducirnos, Señor, sabia y prudentemente cada día de nuestra vida, proclamando con fidelidad, Señor, a través de nuestros actos y de nuestras palabras, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje de poder, el mensaje de justificación y reconciliación de Dios con los hombres. Gracias por esta noche, Señor, en la que conmemoramos ese movimiento provocado por tu Espíritu Santo, Señor, en el cual se levantaron firmes, Señor, aquellos hombres en contra de las tinieblas que cubrían el corazón de tantas y tantas almas cautivas. Que gracias a su corazón y a su disposición, Señor, hoy nosotros podemos estar aquí adorándote con libertad, predicando con libertad, leyendo tu palabra con libertad, Señor, y adorándote con todo nuestro corazón. Gracias porque tú nunca has dejado a tu iglesia, Señor, y siempre ha habido hombres y mujeres que se han parado a la brecha, Señor, a defender la gloriosa cruz y el glorioso mensaje de salvación. El glorioso mensaje de salvación por gracia, por medio de la fe, que es en Cristo Jesús, revelado en tus escrituras. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy están en este lugar con un corazón agradecido, que dispusieron su corazón para adorarte, para bendecirte. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando en el corazón de cada uno de tus hijos. Que seas tú obrando en sus vidas. Sigue, Señor, trabajando, obrando, santificando a cada uno de tus hijos, perfeccionando, Señor, la obra que hay en sus corazones. Que aunque haya caídas, Señor, sean capaces de levantarse por el poder de tu Espíritu Santo. Que sigamos firmes y constantes en esta batalla, en esta carrera, Señor, con las manos en alto, con la frente en alto, reconociendo siempre, Señor, tu poder y tu soberanía, y dando gracias, Señor, todos los días de nuestras vidas, porque nos has sacado de la condenación, Señor, y nos has traído y nos has sentado en lugares celestiales. Nos sacaste de las tinieblas, Señor, y nos has entregado a la luz. Has perdonado nuestros más oscuros pecados y has depositado tu gloriosa presencia dentro de nosotros.
porque ahora somos tus hijos. Y como tus hijos, Señor, nos gloriamos en ti. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y todo el reconocimiento sea para ti, glorioso Señor Jesús. Te exaltamos, te glorificamos, te honramos y te recordamos todos los días. Y te esperamos, Señor. Bendice, Señor, esta congregación con tu presencia. Sigue bendiciendo esta congregación con la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Sigue bendiciendo a cada uno de tus hijos, Señor, con una convicción en sus corazones. Sigue obrando, Señor. Estamos dispuestos, Padre. Estamos dispuestos, Señor. Usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Señor. Somos instrumentos en tus manos, Señor. Haz de nosotros lo que bien te plazca. Con tal de cumplir un propósito, Señor, en tu plan glorioso. Gracias te damos, mi Dios, en esta bendita y bonita noche. Gracias por habernos permitido hoy, Señor, habernos reunido aquí en tu casa. Gracias por habernos permitido recordar lo glorioso que eres, Señor, a través de tu palabra y a través de las tantas y tantas veces que sacaste adelante, Señor, al remanente que has guardado para ti. Nos vamos gozosos, felices, agradecidos, renovados en el corazón, deseosos de más, sin duda alguna. Porque te conocemos, Señor, y proseguiremos en conocerte sin duda cada día en nuestras vidas, Señor, hasta que tú nos lo permitas. No nos dejes, Señor, caer. Manténnos bajo las alas del Altísimo, Señor. Llévanos en el hueco de tu hermosa mano, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad y a toda justicia. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.